Vamos a empezar en un minuto más, por respeto a las personas que se han unido al tiempo. Bueno, a nombre del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham, les damos la más cordial bienvenida a este primero de estos webinars que estamos organizando sobre preguntas y respuestas vinculadas a nuestro nuevo reglamento de arbitraje, nuestros nuevos reglamentos de arbitraje que fueron presentados hace no mucho y entrarán en vigencia en el mes de julio de este año. Para los que no me conocen, yo soy José Daniel Amado, soy el presidente de la Corte del Centro Internacional de Arbitraje y la verdad que es muy grato desde varios puntos de vista. Uno de ellos, por supuesto, la idea de innovar siempre, que es un tema fundamental en el ADN de la Corte de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham. Ha sido, digamos, una marca de este grupo de trabajo al cual nos unimos como nueva Corte a principios del año pasado. La Corte de Arbitraje de AmCham tuvo desde que se instaló en su nueva conformación, tuvo la idea de generar una serie de nuevos, asumir una serie de nuevos retos. Uno de ellos, por supuesto, tomar ventaja de la experiencia de sus miembros para hacer nuevos reglamentos de arbitraje muy a tono con la evolución del arbitraje en el Perú de los últimos años, el Perú como un posible centro internacional de arbitraje y también el importante volumen de arbitraje doméstico que tiene el país. Y un pilar fundamental de esto, evidentemente, son los reglamentos. Quería mencionar solamente que el centro además tiene la fortuna de seguir creciendo en el número de casos que administra, pero a volúmenes francamente manejables, ¿no? Alrededor del 20% al año. Lo mismo se ha repetido en este semestre. Y yo creo que nos da una oportunidad muy, muy buena para ir planificando un centro cada vez más potente, cada vez más al servicio de sus usuarios, ¿no? Repito, el tema del nuevo reglamento es absolutamente fundamental. Tenemos, bueno, hay varias normas además que se han modificado a raíz del nuevo reglamento, entre ellas el estatuto. Y quiero mencionar, hoy día por primera vez, vamos a sacar un post sobre el tema haciendo uso de la facultad que está en el artículo 2, inciso 4 del estatuto. Estamos incorporando miembros alternos para la Corte de Arbitraje. Ya se hablará después, evidentemente, de la importancia de esto, pero de un punto de vista personal, quiero agradecer y dar la bienvenida hoy día de manera pública a 4 miembros de la comunidad arbitral que tendrán el rol de miembros alternos. Me refiero a Elina Meremiskaya, Carolina Treseñí, a Francisco González de Cosío y a Orlando Eizaguirre. Es un honor incorporarlos al equipo de trabajo del centro. Yendo en concreto a la razón de la sesión de hoy día, estamos utilizando un formato que no habíamos hasta ahora utilizado, que es el sistema de micrófono abierto, ¿no? Preguntas y respuestas, porque la idea es ir informando a la comunidad arbitral
y de repente cambiar ideas sobre el tema de del nuevo reglamento en sí, es pensamos una manera de ir defendiendo algunas de las novedades que trae el reglamento y que estamos seguros van a ser de interés de la comunidad arbitral y serán cada vez más parte de nuestra práctica del día a día, ¿no? Para hacerlo, contamos con 3 invitados que no puedo decir sino que son realmente un lujo tenerlos como panelistas. Yo quiero decir que, por cierto, como ya acabo de mencionar, se trata de personas de la casa, nosotros son parte del Centro Internacional de Arbitraje, sin embargo, no por eso son, digamos, personas cuya trayectoria no merezca ser relevada en cada oportunidad en que se presentan, ¿no? Es realmente un honor contar hoy día con Melina Mireminskaya, desde Chile. Melina es socia de Wireman, abogados ingenieros, es abogada licenciada en Derecho por la Universidad Federal Báltica Immanuel Kant, en Rusia, y es doctora y magíster en Derecho por la Universidad de Göttingen, en Alemania. Elina, además, es una destacadísima miembro de la comunidad arbitral latinoamericana, entre otras cosas, es consejera en la Cámara de Comercio de Arbitraje de Santiago, CAMP Santiago, ¿no? en el centro arbitral muy reconocido de nuestro país vecino. Profesora de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica, e incluso ha dictado en otras universidades fuera de Chile. Luego, nuestro buen amigo José Ricardo Pérez se une desde París. José Ricardo, igual que Elina, no necesita presentación, sin embargo, permítanme, se me permita decir que, aparte que es miembro de la Corte de Arbitraje de AmCham, es socio de Square Patton Box, en su oficina de París, y por supuesto en el área de resolución de disputas internacionales. Es vicepresidente de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, y es profesor de arbitraje en la Escuela de Derecho de Sciences Po en París. Disculpe ahí la pronunciación, supongo que tiene una mejor pronunciación en francés, pero no tendría yo cómo hacerla. Y desde Lima, otro miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de AmCham, muy conocido en la comunidad local, pero también a nivel regional e internacional, el profesor Roger Rubio. Roger es un gran amigo, profesor de arbitraje en arbitraje nacional e internacional en la Universidad Católica, pero también es socio de su propia firma, Rubio Arbitration Law, miembro de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, ha sido uno de los miembros, digamos, de la comisión que elaboró la ley de arbitraje que nos rige en el Perú, y ha tenido también una participación institucional en otros centros arbitrales, siempre con la misma, con los mismos éxitos y el mismo nivel de reconocimiento por parte de la comunidad. Quisiera que se me permita brevemente mencionar 2 cosas sobre el evento de hoy día. Primero, que vamos a tratar algunos temas vamos a tratar de puntualizar la discusión hoy día en los temas vinculados al inicio del arbitraje, a la adopción de las decisiones prima facie de la Corte,
temas relacionados al proceso de designación y confirmación de los árbitros, y temas vinculados al deber de revelación y otros aspectos contenidos en el nuevo Código de Ética. Habrá un segundo evento que se anunciará, ya fue de alguna manera preanunciado, que tocará otros temas también vinculados a las innovaciones de nuestro nuevo reglamento. Quisiera además mencionar muy brevemente que tenemos una dinámica, decía hoy día, nueva y distinta, de preguntas y respuestas, Q&A, ¿no es cierto? Donde básicamente empezaremos con un planteamiento por cada uno de nuestros distinguidos panelistas en los temas ya mencionados, por unos 5 a 10 minutos. Concluidas estas breves presentaciones, nuestra idea es dar el uso de la palabra a los asistentes, o sea, abrir los micrófonos, como decimos. Claro, estamos en este sistema de plataformas virtuales y tenemos las limitaciones que tenemos, estamos acostumbrados todos a ello. Quisiera así decirles que tenemos digamos, primero, como saben, los que se registraron hasta ayer han tenido la oportunidad, algunas personas les agradecemos muchísimo de enviar sus preguntas ayer. Hemos recibido una respuesta interesante ahí. Esto en conjunto con otras preguntas que ya habían sido alcanzadas por miembros del foro arbitral de la región, ya forman parte de algunas preguntas que tenemos en cartera. La Secretaría General ha venido procesando estas preguntas, pero lo más interesante, y a eso me refería con el micrófono abierto, es que quisiéramos que participen ustedes, quienes nos acompañan hoy día, y para eso les pediríamos que utilicen uno o de dos herramientas, ¿no? Los que tengan este sistema de poder levantar la mano en su menú de opciones, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo y trataremos, si la tecnología lo permite, de hacer que puedan hacer la pregunta a viva voz en la propia plataforma, en el propio Zoom, y que quede además grabada para ser puesto en nuestras redes, ¿no? Si no fuera posible, si no tuvieran no tuviesen el feature en particular, les pediría que tengan la gentileza de escribir su pregunta en el chat y poner ahí su nombre, si es posible, y el lugar desde donde están escribiendo. Y con la idea de que el propio equipo de la Secretaría, liderado por su buen amigo Álvaro Aguilar y por Marisabel Cinco, también reconocidos miembros de la comunidad arbitral peruana y regional, serán los encargados de dar el uso de la palabra o tomar las preguntas que tenemos ya las preguntas que han ustedes enviado con anticipación, o idealmente abrirles el micrófono para que puedan ustedes presentar sus preguntas a viva voz, como decía, ¿no? Mientras tanto, les pediría entonces que tengan los micrófonos apagados. De repente algunos los han encendido, sería bueno tenerlos todos en off para poder proceder con el evento. Sin más, por el momento, una vez más les agradezco a nombre de la Corte de Arbitraje, del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham, por la gentileza de su presencia, por su participación en esto, por la discusión de los nuevos reglamentos, y dejo entonces en uso de la palabra al muy querido amigo José Ricardo Peris, para que plantee asuntos relativos al inicio del arbitraje y al pronunciamiento prima facie de la Corte. Y a partir de ese momento también dejo en manos de nuestro amigo Álvaro Aguilar, y para que sea él, en nombre de la Secretaría General, quien conduzca este panel y el resto de preguntas y respuestas.
Una vez más, gracias a todos por su atención. Disculpen si me extendí un poco, pero es realmente un honor contar con tantos abogados reconocidos del medio local, incluso de fuera del país, para este primer evento de Q&A sobre el reglamento de arbitraje. Muchas gracias. Dejo entonces en uso de la palabra a José Ricardo Félix de París. José Ricardo. Gracias, José Daniel, por tus palabras, por tu amistad, por tu siempre diligencia en conducir la corte y en todos los cambios que hemos podido lograr desde que conformamos esta nueva corte bajo tu liderazgo, bajo tu presidencia. La idea del formato del día de hoy, contrario a lo que habíamos hecho cuando lanzamos el reglamento, es que esto sea un micrófono abierto y un Q&A. Entonces, la idea es que nuestras presentaciones no sean presentaciones como tales, sino simplemente identificar los puntos en donde queremos llamar la atención, donde hay cuestiones nuevas que es importante que los usuarios conozcan y en las que entendemos que pudieran haber preguntas y dudas. Entonces, nos vamos a enfocar en unos 5 minutos, a lo mejor un par de minutos más, en identificar estas cuestiones para dejar el mayor tiempo posible a las preguntas, tanto las que nos puedan hacer en el día de hoy como las que nos llegaron ya por escrito en el día de ayer. Mi presentación en lo que concierne al inicio del arbitraje, me voy a enfocar en 5 puntos, ¿no? 5 puntos que me parece que son importantes. Uno tiene que ver con la sede del arbitraje, el otro tiene que ver con las notificaciones, el otro tiene que ver con la solicitud de arbitraje y la contestación a la solicitud de arbitraje. Luego vamos a ver brevemente el tema de los arbitrajes complejos y finalmente el de las decisiones prima facie de la Corte. Comenzamos con el tema de la sede del arbitraje, aunque acá no hay grandes cambios, siendo yo un abogado extranjero para fines del Perú, ¿no? Me complace que el centro de arbitraje AmCham ya deja un poco de ser un centro que eh, de alguna forma se presume un centro peruano, sino que tiene vocación de ser un centro de arbitraje regional o internacional. Y eso se refleja con la modificación que se le ha hecho precisamente al artículo que rige el tema de la sede del arbitraje. Muchos recordarán, y es el caso en otros reglamentos de instituciones nacionales, que la presunción en cuanto a la sede del arbitraje en estos, por lo menos lo que era en AmCham bajo el reglamento del 2013, era que la presunción era que la sede del arbitraje era Lima, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma se presumía que era Lima, de alguna forma las partes quizá podían acordar una otra sede, pero el hecho de que la presunción en el artículo 4 ya incluya que el arbitraje se realice en la ciudad de Lima, ya de alguna forma crea una impresión de que pues esto es un reglamento puramente nacional para arbitrajes domésticos. Y eso es lo que hemos querido cambiar. Hemos querido cambiar esa impresión y hoy en día el artículo, que ahora es el artículo 5, no el artículo 4, indica que la sede del arbitraje será aquella convenida por las partes. Lo que quiere decir es, las partes pueden ponerse de acuerdo en que sea una sede, una ciudad en Perú, pero también puede ser una ciudad fuera del Perú. Vuelvo y digo, no hay un cambio radical, pero sí hay un cambio digamos, de imagen y de mostrar al Centro de AmCham Perú como como una institución regional e internacional. Luego paso entonces al segundo punto, que es el relativo a las notificaciones. Y acá vale la pena quizá compartir con ustedes el ambiente en el que
se lleva a cabo esta revisión del reglamento. Hay que decir que cuando se conforma la Corte actual de Anshan, Perú, ya el proyecto de la revisión del reglamento estaba sobre la mesa, pero lo que no estaba sobre la mesa y lo que nadie se esperaba era la pandemia, ¿verdad? Esto no estaba en la cabeza de nadie de que esto iba a ocurrir. Entonces, básicamente el proceso de revisión del reglamento se lleva a cabo en esta época de pandemia y más particularmente el año pasado. Yo creo que ya este año, en el 2021, si bien seguimos de alguna forma afectados por la pandemia, de alguna forma lo entendemos mejor. El año pasado estábamos explorando un territorio completamente nuevo y ante los desafíos y las necesidades que se crearon el año pasado, la revisión incluso se tuvo que hacer en dos etapas. Una primera revisión se hizo para atacar de manera inmediata las necesidades que nos trae la pandemia, básicamente en el sentido de que los arbitrajes podían ser conducidos de manera virtual, tanto en lo que concierne a las notificaciones como en lo que concierne a las audiencias. Y luego, pues, se terminó de alguna forma de completar la reforma del reglamento y lo que ha traído esta reforma, o lo que la pandemia ha logrado es algo que de todas maneras ya queríamos lograr incluso antes de la pandemia, es el de convertir el arbitraje en un método mucho más eficiente de resolver las disputas y el de eliminar la presunción de que las notificaciones de un arbitraje se tienen que hacer por correo de manera física. Pues ahora la presunción, incluso para la solicitud del arbitraje, es que la notificación se va a hacer por correo electrónico, a menos que la parte demandante no tenga el correo electrónico de la parte demandada y quiera y solicite que la notificación se haga por correo o, por ejemplo, en el caso de los arbitrajes involucrando al Estado, entienda que deba de ser así, ¿no? Entonces, se deja la puerta abierta, pero de nuevo se crea una presunción y se fuerza un poco a que las partes se vayan directamente a lo virtual. El tercer punto que quería comentar es en lo que concierne a la solicitud de arbitraje y a la contestación a la solicitud, simplemente dos cuestiones para resaltar. La primera cuestión es que ya tanto la solicitud como la contestación dentro de los requerimientos incluye el ejercicio de identificar cuándo los reclamos puedan surgir de más de un convenio arbitral. Y eso tiene que ver con el tratamiento de los arbitrajes complejos que hace el reglamento, que es el cuarto punto del que les voy a hablar. La segunda cuestión en cuanto a lo que es la solicitud y la contestación es que en el contexto de la contestación se ha añadido el requerimiento de lo que se llama anuncio de reconvención. Anuncio de reconvención simplemente quiere decir que a la parte demandada se le solicita que si ya al momento de la contestación a la solicitud existe la posibilidad o ya sabe que se va a presentar una reconvención, que no tenga que esperar al memorial de contestación para hacerla, sino que lo tiene que hacer al inicio del arbitraje. ¿Por qué? Porque pues eso va a modificar enteramente la naturaleza del arbitraje y esa información va a ser útil para el nombramiento de los árbitros, para el establecimiento de los costos del arbitraje, etcétera. Entonces es importante que la parte demandada, así como a la parte demandante se le exige que presente sus reclamos en la solicitud de arbitraje, así se le exige en igualdad de condiciones a la demandada que lo haga al anunciar una reconvención. La palabra anuncio lo que quiere decir es que pues no tiene que ser la reconvención completa, simplemente indicar cuál es la naturaleza de esa reconvención. El hecho de que la parte demandada no lo haga no quiere decir que pierde el derecho a hacerlo, pero va a tener que justificar el por qué está levantando la reconvención en una etapa posterior. Así que se le da al tribunal arbitral la discreción para decidir si el hecho de no haber anunciado la reconvención estaba justificado o no
en el momento en el que se haga. El cuarto punto tiene que ver con los arbitrajes complejos, y acá simplemente decirles que el nuevo reglamento AmCham sigue un poco el tratamiento de los arbitrajes complejos que hoy en día hacen la mayoría de los reglamentos internacionales. Es decir, se reconoce la igualdad de derechos de ambas partes de identificar partes, ¿no? Entonces, no es solamente la demandante que tiene derecho a indicar quiénes son sus demandadas en la solicitud de arbitraje, sino que la parte demandada también tiene derecho a indicar, normalmente a través de una reconvención o de un anuncio de reconvención, no solamente que la reconvención está dirigida a la demandante, ya eso es una parte identificada en el caso, sino que también su reconvención pudiera ir dirigida a una parte adicional que la parte demandante ha dejado fuera del caso, pero que la parte demandada entiende que está abarcada o alcanzada por el acuerdo de arbitraje. En ese sentido, vale la pena simplemente decir que parte adicional no quiere decir parte no signataria. Parte adicional quiere decir una parte contra la cual la parte demandada presenta un reclamo que no estaba incluido originalmente en la solicitud de arbitraje, ¿no? El otro principio de cómo tratar los arbitrajes complejos es que los reclamos pueden surgir de más de un contrato. Lo que hay que probar es que esos reclamos surgen de un acuerdo de arbitraje, y si son más, si es más de un acuerdo de arbitraje, que estos acuerdos de arbitraje pertenecen a una misma transacción jurídica y que son compatibles entre sí. Y el último tiene que ver con el tema de la consolidación. Hay un principio más reforzado de tratar de que los arbitrajes sean más eficientes y de tratar de ampliar el número de ocasiones en las cuales se pueden consolidar varios arbitrajes para que los arbitrajes no tengan que conducirse de manera paralela, incrementando costos y tiempo. Y el quinto punto que quería mencionar rápidamente es el de las decisiones prima facie. El hecho, primero, de tener una decisión prima facie en temas de jurisdicción es un cambio en sí en el reglamento, pero evidentemente que el hecho de que las partes pueden traer reclamos que están basados, que van contra varias partes, pero que están basados en varios contratos, puede generar debates sobre la competencia del tribunal arbitral que se forme eventualmente en el caso, y eso está tratado de manera expresa en el reglamento y establece un estándar de qué exactamente es lo que la Corte AmCham va a observar para decidir si el arbitraje puede continuar sobre la base en la cual se ha planteado, ¿no? Y en ese sentido, pues se identifican dos puntos que ya los mencioné. Uno es el tema de la compatibilidad de los acuerdos de arbitraje, y el otro es la idea de que los convenios arbitrales o que los contratos pues pertenezcan a una misma relación jurídica. Pero un último punto relativo a las decisiones prima facie, que creo que es muy importante y que ayudan a la legitimidad y a la transparencia de las decisiones que toma la Corte AmCham, es que las decisiones prima facie serán razonadas y serán bueno, publicadas a las partes en el arbitraje. De esa manera, pues la Corte de AmCham Perú pues hace que pues que las partes estén conscientes de cuáles fueron los criterios que se tomaron al tomar este tipo de decisión, y eso ya de alguna forma sigue la práctica que ya se ha venido siguiendo bajo el reglamento actual. Ya hemos tenido varias sesiones en la Corte de AmCham Perú donde tenemos que tomar decisiones prima facie, y al mismo tiempo de discutir cuál es el resultado, pues se discute también cuáles son los fundamentos que se van a comunicar a las partes en ese sentido. Creo que con esto termino mi intervención y le doy la palabra a los colegas para luego
podamos entrar a analizar las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, José Ricardo. Quería ceder el uso de la palabra a Roger para que nos hable un poco sobre los temas más relevantes referidos a la constitución del tribunal, todo lo que está relacionado a la designación y nombramiento de árbitros, así como el procedimiento de confirmación de árbitros. Roger, por favor. Gracias, Álvaro. Efectivamente, la idea de este evento, de este formato, era un poco hacer una breve presentación de los cambios más importantes, como ha manifestado José Daniel, José Ricardo, y luego estar atentos a las preguntas, a las consultas que ustedes puedan tener. De hecho, algunas preguntas ya han empezado a transmitirse por el chat. Yo voy a referirme a dos aspectos que me han asignado, que es el tema de las designaciones, la composición del tribunal arbitral y el tema de las confirmaciones. Muy brevemente, con cargo a poder ampliar un poco más en la sección de preguntas. Pero voy a resaltar en el primer tema algunas cosas nuevas o algunas innovaciones o algunas cosas que se han mantenido por la experiencia institucional que hemos tenido en AmCham en los últimos años. Lo primero que tengo que decir es que, digamos, los tribunales pueden componerse por un árbitro único o por un tribunal arbitral formado por más de un miembro, ¿no? Usualmente, como sabemos, en la práctica suelen ser tres. Si es que hay un pacto de árbitro único, ahora se ha introducido la posibilidad de que cualquiera de las partes, siempre estaba la prerrogativa de que las partes puedan ponerse de acuerdo. Según la experiencia institucional que hemos tenido, es muy difícil que las partes se pongan de acuerdo en la designación de un árbitro único, de manera que se ha abierto una posibilidad ahí de que cualquiera de las partes, para poder ganar tiempo y no retrasar y dilatar y esperar que el plazo para ponerse de acuerdo transcurra, pueda pedir directamente la designación por la Corte del árbitro único. Esto creo que es algo nuevo, creo que facilita mucho, no es que transcurra un plazo si es que al final las posibilidades de ponerse de acuerdo con la otra parte son menores. Si no hay acuerdo de las partes sobre el número de árbitros, aquí también hemos seguido un poco una tendencia internacional. La institución o el reglamento ha decidido que tiene que ser un árbitro único, pensando siempre en reducir costos, en hacer el procedimiento mucho más ágil. No obstante, digamos, como excepción, si bien la regla general va a ser designar un árbitro único, siempre queda la posibilidad abierta de que, según las circunstancias del caso, la Corte pueda decidir que se constituya un tribunal arbitral. En cuanto a la designación de los presidentes, también aquí hay una ligera modificación. Hemos mantenido digamos, el concepto tradicional de que el presidente deba ser designado por los árbitros, como regla general. Digo esto porque hay algunas instituciones, como por ejemplo CCI, que más bien se reservan la designación del presidente, salvo acuerdo en contrario de las partes, ¿no? O salvo que haya un acuerdo de las partes específico. En nuestro caso, hemos decidido mantener el criterio de que sea el presidente designado por los árbitros, y ese presidente, eso sí, como nosotros sí contamos con una lista de árbitros, tiene que pertenecer a nuestra lista de árbitros. Pueden haber casos excepcionales en los que ese presidente no puede estar dentro de nuestra lista por X circunstancias, y en esos casos va a tener que ser autorizado por la Corte. Un tema más relacionado con esto es el tema de que la Corte, cuando tenga que designar árbitros, principalmente va a designarlo, evidentemente, de su lista de árbitros, porque cuenta con una lista de árbitros para estos efectos. Pero de nuevo, aquí hemos querido abrir una posibilidad. Muy bien, en la internacionalización de nuestra institución,
No necesariamente vamos en una lista a tener a todas las personas idóneas o todas las especialidades, así que puede suscitarse un caso en los cuales probablemente una persona que no pertenezca a la lista pueda ser designado como árbitro por la Corte. Pero de nuevo, es una situación excepcional, pero que está contemplada. Y por último, en el tema de designaciones, me gustaría referirme al que sí hemos tenido un cambio importante en relación con la regulación anterior que teníamos en el reglamento anterior, y es todo un detalle sobre el procedimiento de designación cuando estamos ante arbitrajes multipartes, incluidas partes adicionales, ¿no? Pueden un arbitraje multiparte contener o participar una parte adicional o no. Entonces, ahí los criterios en esta nueva regulación son un poco los criterios internacionales que se han seguido, en principio, para decirlo de manera muy resumida, con cargo a que lo podamos conversar un poquito más. Si hay una pluralidad de demandantes y una pluralidad de demandados, cada grupo de demandantes y demandados van a poder elegir su árbitro, y ese grupo y esos árbitros designados, a su vez, como ya hemos dicho, van a poder designar al presidente. Puede suceder situaciones en las que, evidentemente, o hay una parte adicional, o quienes conforman un grupo de demandantes, o sobre todo de demandados, no compartan los mismos intereses dentro de un proceso. Entonces, en esos casos, la posibilidad que establece, o incluso, perdón, la parte adicional también puede sumarse a un grupo de demandantes o demandados, pero si no hay este acuerdo, siempre la solución en este nuevo reglamento es que la Corte, para poder preservar la igualdad de las partes en la composición del tribunal arbitral, se reserva el derecho de designar a todos los árbitros y designar un presidente que pueda conducir el arbitraje. La segunda parte, quiero referirme a los temas de confirmación, que son temas donde hay un poco más de regulación de la que teníamos antes. Sí tenía el reglamento anterior el tema de la confirmación. Como ustedes saben, la confirmación no es digamos, no es un producto local, pero ya está instalado, pienso yo, en los reglamentos más importantes en Perú, en muchos reglamentos de la región, en instituciones internacionales. Probablemente la que más, digamos, experiencia ha tenido con esto desde hace mucho tiempo es la Cámara de Comercio Internacional, pero podríamos decir hoy en día que, digamos, todas las instituciones más importantes del mundo tienen algún mecanismo de control o de confirmación de árbitros, ¿no? La London Core, por ejemplo, muchas y entre otras instituciones lo que hacen es dejar muy en claro que son las partes las que proponen a los árbitros, y finalmente esos árbitros son confirmados o son ratificados por cualquiera sea el mecanismo, por la institución arbitral. Entonces, bajo este marco, porque había una pregunta por ahí que me estoy adelantando, que nos preguntan si hay otras experiencias en el derecho comparado. Sí, o sea, yo diría que hoy en día es una regla general en el arbitraje internacional, y que incluso a nivel local ya está implementado en las instituciones más importantes. Ahora, ¿qué trae un poco en nuestro nuevo reglamento? Voy a tratar de ser rápido en esta parte. Hay que explicar básicamente dos cosas: el procedimiento y luego un poco cómo funciona este control de la institución arbitral, qué criterios se manejan. Bueno, el procedimiento es que luego de la declaración del árbitro, de recibir las declaraciones de los árbitros de disponibilidad, independencia e imparcialidad, las partes tienen la posibilidad, según nuestro reglamento, de presentar comentarios a la Corte para la confirmación del árbitro. Bueno, nosotros lo hemos llamado comentarios, bueno, pueden encontrar esto en otros reglamentos, los llaman objeciones. El punto es que una parte puede considerar que hay aspectos que conoce del árbitro, y principalmente de la declaración del árbitro, que pueden suscitar algunas dudas sobre su independencia e imparcialidad. Entonces, este procedimiento es muy útil porque permite a la Corte evaluar la idoneidad de
mantener a un árbitro en un arbitraje que recién va a empezar, ¿no? Esto probablemente es un mecanismo que ayuda a tener controles muy tempranos, muy iniciales, y de alguna manera, vamos a decirlo así entre comillas, evitar que este tipo de situaciones se generen más adelante con un proceso de recusación, cuando el proceso está más avanzado, etcétera, etcétera. Entonces, las partes tienen la posibilidad de enviar a la Corte comentarios antes de la designación, perdón, de la confirmación, comentarios que serán evaluados por la Corte, y por supuesto también el árbitro o la otra parte va a tener la posibilidad de enviar a su vez sus comentarios sobre los comentarios que haya recibido la otra parte, y finalmente va a decidir la Corte si confirmar o no al árbitro. ¿Cuáles son esos criterios? Ya para ir cerrando, tenía varios puntos, pero creo que vamos a dar prioridad a las preguntas de ustedes, pero ¿cuáles son los criterios que se usan para poder confirmar al árbitro? Bueno, hay varios criterios, en realidad voy a tratar de mencionar algunos de ellos, por lo menos los principales que se han establecido en la práctica institucional internacional, y algunos de los cuales los hemos mencionado expresamente en nuestro reglamento. Por ejemplo, criterios de nacionalidad, cuando se trata de un arbitraje internacional, siempre la equidistancia de los árbitros con las partes es un tema importante por el tema de cultura legal, entre otras razones. Disponibilidad que tener el árbitro, para eso ahora las declaraciones no solo son de independencia e imparcialidad, sino también de disponibilidad para poder conducir un caso en tiempos óptimos en favor de las partes. La actitud que pueda tener el árbitro de conocer el reglamento el cual va a dirigir o en el cual va a participar. El dominio del idioma, siempre el tema del idioma ha sido también un issue en los arbitrajes internacionales y en estos temas de confirmación de árbitros. La especialidad, la experiencia que pueda tener el árbitro en la materia controvertida. Todo esto es por supuesto discrecional, no quiere decir que esto es algo, cada uno de estos requisitos los va a evaluar según las circunstancias la Corte. Pueden haber requisitos convencionales, especiales, establecidos por las partes en el convenio arbitral que tengan que cumplir los árbitros, y los términos de declaración en función de su independencia e imparcialidad, ¿no? Si hay algunos comentarios de las partes sobre conflictos de interés, o si hay por el propio árbitro algún tipo de revelación, será la Corte la que podrá evaluar si es que ese árbitro, en función de lo que ha declarado o en función de los comentarios de las partes, puede o no ser confirmado. Y por último, hay una posibilidad abierta, dice nuestro reglamento, cualquier otra circunstancia que se considere pertinente. Y aquí solamente voy a tomar un ejemplo para terminar, también tomado de la práctica internacional. En algunas ocasiones pueden el árbitro no tener ninguna reserva en su declaración, pueden a lo mejor no haber comentarios de las partes sobre objeciones de las partes a la confirmación del árbitro, pero puede la institución tener información relevante sobre cómo se ha comportado ese árbitro en arbitrajes anteriores, si ese árbitro no ha sido diligente, si ese árbitro ha tenido muchos problemas de demora para conducir el arbitraje, etcétera, etcétera. Probablemente la institución no quiera promover o no quiera confirmar un árbitro que no se encuentra en las mejores condiciones de que la institución pueda brindar un buen servicio a los usuarios, ¿no? Pero como digo, esto es un tema discrecional. De todas maneras, hemos hecho el esfuerzo de compilar algunos criterios que están ahí, que son objetivos y que pueden servir un poco de parámetro para los usuarios. Eso es lo que un poco quería presentar el tema, y quedo abierto a cualquier pregunta. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Roger. Entonces, ahora Elina va a presentar brevemente aquellos temas relativos al deber de revelación y algunos otros aspectos que puedan estar incluidos en nuestro código de ética que tienen que ver con la transparencia que deben presentar los árbitros al momento de aceptar su propuesta
como tales, ¿no? Muchas gracias, Elina. Te dejo con el público. Sí, muchas gracias, Álvaro. Para ir directamente al punto, ¿cuál es el estándar que tienen que cumplir los árbitros actuando bajo el reglamento? El estándar es ser imparciales y permanecer independientes respecto de las partes, sus representantes legales, sus abogados. Entonces, si esa característica no se cumple al momento de ser el árbitro nombrado, no puede aceptar el encargo, ¿ya? Es el primer check que hacemos. Si no se ve en condiciones de ser imparcial y permanecer independiente, debe abstenerse. Ahora bien, si esos requisitos se cumplen, pero existen ciertas circunstancias que, sin embargo, deben ser reveladas, ahí entramos en ciertas reservas que puede hacer, ese término que usa el Código de Ética, ciertas reservas que puede hacer el árbitro al momento de presentar su declaración de independencia, imparcialidad y disponibilidad. En general, existe un engranaje muy interesante entre el reglamento, los estatutos del centro y el código de ética. Las normas a las que me voy a referir están distribuidas entre todas esas fuentes y ofrecen un fructífero campo para análisis más profundo. Por ejemplo, ¿qué es lo que debe revelar el árbitro? Cualquier hecho o circunstancia susceptible de producir dudas justificadas sobre su independencia o imparcialidad. No se señala cuál es la perspectiva desde la cual se debe determinar si las dudas son justificadas o no. En general, tenemos dos opciones. La primera sería la perspectiva de las partes y la segunda, por ejemplo, aquella recogida en el derecho inglés, donde la perspectiva es de un observador justo, neutral, que no es complacente ni excesivamente sensible o sospechoso, ¿no? Es uno de los últimos casos de la jurisprudencia inglesa, Halliburton versus Chubb, justamente plantea ese criterio. El reglamento opta por dejar abierta la perspectiva. Y lo mismo ocurre en el caso de plantearse una recusación. Un árbitro puede ser recusado si concurren circunstancias que originen dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia. Pero dado que la solicitud de recusación la presenta una de las partes, deberíamos entender que es también la perspectiva de la parte que importa. De hecho, la recusación la resuelve la Corte, lo hace motivadamente, y me imagino que para resolver tendría que adoptar la misma perspectiva que aquella de las partes. De lo contrario, no tendría sentido que la parte levante la recusación usando un criterio y la Corte la resuelva usando un criterio distinto. Y de hecho, si la recusación es rechazada, el tribunal arbitral puede ordenar a la parte que asuma la totalidad de los costos legales de la recusación. En ese sentido, se incentiva o más bien se limitan recusaciones frívolas, pero a mí me hace pensar también que deberíamos armonizar el criterio y usar el criterio de las dudas justificadas de una de las partes, de la parte que podría levantar la recusación. Ahora bien, ¿qué es lo que se debe revelar? El artículo 3.2 del Código de Ética habla nuevamente de cualquier hecho, circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas, ¿cierto? Y una norma siguiente, 3.4, es muy valiosa porque indica que en caso de dudas se debe optar por revelar
es una norma bastante sana y va a permitir evitar, y adicionalmente, lo relevante de esta disposición es también que la omisión de revelar no constituye por sí misma una infracción ni descalifica necesariamente al árbitro, ¿no? Se deberá evaluar un conjunto de las circunstancias en el caso de que se haya omitido una cierta revelación y si existen además situaciones, hechos, circunstancias que hagan dudar de la imparcialidad o independencia del árbitro. Y eso nos permite evitar que existan casos como Abengoa o Fasón, pronunciados por la justicia ordinaria brasileña, donde justamente la falta de revelar fue usada como una indicación de imparcialidad o falta de imparcialidad o independencia. Y muy interesante que es el Código de Ética en su artículo 4 define cuáles son los aspectos que deberían ser revelados. Y uno de ellos me llama mucho la atención, que es cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la controversia. Entonces, acuérdense que ya hicimos un check preliminar. Si el árbitro se considera imparcial e independiente, ahí recién pasa a la etapa de la revelación. Y aquí lo que observamos que incluso puede entenderse imparcial e independiente y no obstante revelar esa circunstancia que, por ejemplo, según las reglas de la IVA, sería un rojo irrenunciable, ¿no? Entonces hay un tema también para discutir si es aceptable que, si en caso que ninguna de las partes objete, ese árbitro finalmente pueda ser confirmado por la Corte. Otro tema que un poco lo tocó Roger es lo que yo llamaría presunción de parcialidad en razón de la nacionalidad. Y en ese sentido el reglamento sigue los estándares generalmente aceptados, ¿no? Que la nacionalidad del árbitro único o del presidente del tribunal no puede ser la misma que de una de las partes, salvo las partes se ponen de acuerdo en sentido contrario. Es un tema que me llama mucho la atención porque yo creo que en el mundo moderno no sé si la nacionalidad efectivamente confirma el vínculo que permite presumir la parcialidad, ¿no? Pero lo interesante del reglamento es que se establece que se tomará en cuenta la nacionalidad de los socios o participantes mayoritarios de personas jurídicas y para definir la nacionalidad de una de las partes. Entonces ahí surge una gran interrogante: ¿cuál es el factor de conexión que vamos a usar para definir la nacionalidad de una empresa o una persona jurídica, de los socios, y qué tan para arriba tenemos que llegar, cuántos velos, ¿no?, societarios tendríamos que levantar para definir la nacionalidad. Podríamos suponer que dado que se busca descartar todo tipo de conflictos de interés, habría que hacer una indagación bastante profunda. Y un detalle muy formal que conjuntamente con la declaración de independencia, imparcialidad y disponibilidad, se presenta también un resumen escrito de la actividad profesional presente y pasada del árbitro. Ahí, como escucharon, yo me sumo recientemente a la Corte, entonces me encantaría escuchar a los que participaron en ese proceso de creación de reglamento, qué es lo que se espera de este resumen escrito, ¿no? Si es un CV, una hoja de vida,
o si más bien es un detalle para hacer un chequeo de las eventuales inhabilidades. Y bueno, por mi parte, he recibido varios comentarios que me fueron transmitidos por Álvaro en relación con este tema. Los voy a dejar para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Elina. Muchas gracias a todos los participantes. Los invito a poder formular sus preguntas directamente. Como señaló José Daniel al inicio del evento, tienen un icono en la parte baja del Zoom para levantar la mano, ¿no? O si prefieren pueden hacer, como ya ha ocurrido en algunos casos, sus preguntas a través del chat. No sé si es que alguien se anima a tomar la palabra para empezar con este diálogo que queremos generar. En todo caso, podemos ir tomando algunas de las preguntas que se han formulado por el chat y luego aquellas que nos hicieron llegar previamente, pero por favor, siéntase la libertad de levantar la mano en cualquier momento y tomar la palabra, que la idea es generar una dinámica entre el panel y el público, de tal forma que podamos enriquecernos todos y ver algunos detalles que pueda tener el reglamento. Entonces, quería recoger una pregunta que está en el chat, que es, ¿cuáles serían las causas por las cuales las partes o los árbitros pueden elegir un abogado externo de la lista? ¿Bastaría solo con la especialidad? No sé qué opinan los miembros del panel. Yo podría, me parece que Alfredo Soria, Álvaro, antes está levantando la mano. Perfecto. Alfredo, por favor, con toda libertad, puedes formular tu pregunta o comentarios. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias, doctor Álvaro Aguilar, por dejarme hacer la pregunta. Básicamente es lo siguiente, ¿no? En el caso de la confirmación existe y se está aplicando de manera internacional por diversas instituciones arbitrales, inclusive la ICC. Pero en el caso específico de la ICC, no cuenta con una nómina de árbitros. Entonces, ahí hay una diferencia respecto de lo que se está aplicando en el nuevo reglamento de ANCHAM, ¿no? Porque en el caso de ANCHAM sí cuenta con una nómina de árbitros y lo que se está implementando ahora es una confirmación que no solamente será aplicable a quienes no formen parte de la nómina, sino también a aquellos que también son parte de la nómina, ¿no? Entonces, la pregunta va, dos preguntas. Si existe alguna experiencia internacional en la cual se confirme también a los árbitros que pertenecen a la nómina de la institución arbitral, y dos, ¿cuál es la principal razón por la cual se ha incorporado este cambio, ¿no? De repente, para dar mayor credibilidad en la designación de los árbitros, la conformación del tribunal, reducir de repente el número de recusaciones. ¿Cuál ha sido el objetivo que se busca con la incorporación de la confirmación? Muchas gracias. Álvaro, no sé si me permites tomar la pregunta. Por supuesto, o sea, pueden tomar la pregunta cualquiera de los miembros del panel y complementar y comentar sobre las respuestas que dé cada quien, ¿no? Yo con gusto puedo complementar también. De acuerdo. Yo doy una primera idea. Sí, efectivamente aquí Alfredo nos había hecho una pregunta más amplia que ahora le he entendido mejor, porque la ha explicado mucho mejor. Yo había entendido si es que en general había una experiencia de confirmaciones, pero él creo que ahora la preocupación que tiene es por qué tenemos una suerte de mecanismo de confirmación y también tenemos al lado una lista de árbitros. Aquí quiero hacer una explicación que es más local, ¿no? Claro, otras instituciones locales han introducido, o primero lo que se hizo fue introducir una suerte de confirmación vinculada a la pertenencia o no a una lista de árbitros. Esto es algo puramente local, no existe en todas las instituciones arbitrales
internacionales, por lo menos hasta donde yo conozco, seguramente José Ricardo, Alina me podrán corregir, la confirmación no está en función a una lista de árbitros. Primero porque, como tú bien lo has dicho, Alfredo, la SEC, por ejemplo, no tiene una lista de árbitros, ¿no? Entonces, todos pasan por la confirmación. Pero, digamos, en esencia, en puridad, las confirmaciones no tienen que ver con la pertenencia a una lista de árbitros. O sea, las confirmaciones, el hecho de estar en una lista de árbitros no hace la diferencia entre que debes ya estar confirmado automáticamente o que por no estar en esa lista te deben confirmar. O sea, no ese es el centro de la confirmación. ¿Cuál es el objeto de la confirmación? El objeto de la confirmación es evaluar si ese árbitro, no importa si es que hay una lista de por medio o no. En este caso tenemos nosotros una lista, pero puede otra institución no tener ninguna lista. El objeto es evaluar si ese árbitro es idóneo, una evaluación, como dije hace un momento, temprana, si es idóneo para poder participar en el arbitraje. O sea, voy a poner un ejemplo extremo, puedes estar en una lista de árbitros, no sé si, pero no te pueden confirmar. ¿Por qué? Por los términos de tu declaración. Probablemente haces una declaración que a la vista de la Corte puede generar potenciales conflictos de interés, por poner un ejemplo. Entonces la Corte no te va a confirmar. Entonces, no es digamos, un respaldo estar una lista para que te confirmes. Yo creo que eso ha sido una distorsión local, pero solamente eso yo lo he visto en Perú, pero en realidad la confirmación, y nosotros estamos en esa línea, en ese estándar internacional, la confirmación va en función a los términos de la declaración y algunos otros criterios que yo he mencionado anteriormente. Creo que José Ricardo quería complementar. No, básicamente era eso. La razón por la cual existe el mecanismo de confirmación, por lo menos en el arbitraje CCI que fue mencionado como referencia, no es, lo que se evalúa no es el perfil del árbitro. Lo que se evalúa es para ese caso en cuestión, si el árbitro cumple con los requisitos específicos. Y de alguna forma la confirmación funciona como una primera etapa en el control de independencia e imparcialidad, lo que evitaría posteriores recusaciones. O sea que de alguna forma es un mecanismo de eficiencia también. José Ricardo, aquí hay una pregunta que para yo no acaparar, que tiene que ver con lo que yo también he comentado, pero hay una pregunta de Omar Córdoba en el chat que dice, ¿cuáles serían las causas? No, perdón, hay una pregunta que te habla de la confirmación. Perdón, Giuseppe, en caso no se hayan presentado comentarios a la confirmación, entiendo, luego una de las partes podría recusar al árbitro. ¿Cómo es tu experiencia institucional? Y en realidad el reglamento así lo permite, ¿no? Y en principio son dos procedimientos distintos. En un procedimiento el árbitro aún no es árbitro, el individuo aún no es árbitro y por ende el centro tendrá mayor discreción en decidir si se confirma o no un árbitro. Una vez ya el árbitro ha sido confirmado, el individuo ha sido confirmado como árbitro, ya esa persona es oficialmente árbitro y ya la decisión que se toma pues tiene un impacto jurisdiccional, o sea, es una decisión de mayor relevancia en el procedimiento y esa decisión es totalmente permitida por el reglamento. Y ahí, recuerdas, Roger, tuvimos un debate incansable sobre de alguna forma cómo podíamos medir o evitar los abusos que se podían presentar contra garantizar los derechos de las partes. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, si me permiten, sí. O sea, el artículo 25.3 del reglamento establece que
con posterioridad a la notificación de la confirmación del árbitro, la parte cuenta con 15 días desde que toma conocimiento de los hechos y circunstancias. Entonces es importante destacar que no puede ser la misma causal que se supo al momento, ¿no?, de comunicar la notificación del árbitro, que más adelante se use para recusarlo. O sea, debería tratarse de una condición nueva, distinta. ¿No era el objetivo de la norma? Parece que no. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Castro. Quisiera participar en esta conversación respecto de este punto porque siento como que entonces es un poco contradictorio el criterio que estableció AmCham con lo que estaba comentando Elina. Entonces, ¿no? Porque entiendo que están estableciéndolo como dos etapas distintas bajo la libertad que tendría cualquiera de las partes de recusar, incluso después del filtro de la Corte. Entonces, ¿cómo quedaría ello? Gracias. José Ricardo, Roger, no sé si quieren hacer algún comentario. Sí, muy breve, quizás José Ricardo también podría complementar. No, son dos mecanismos efectivamente diferentes. Puede, como dice Lina, hay que tomar en cuenta también lo que se ha regulado. El derecho a recusación, vamos a decirlo así, está garantizado. Ahora, claro, pueden suceder varias situaciones. O sea, puede suceder que la parte conozca de una causal luego de pasado el proceso de confirmación, ¿no? O puede que la parte efectivamente tenga motivos muy fuertes o razones muy objetivas o probadas, o que esté en la búsqueda de alguna prueba que pueda respaldar su recusación. Entonces, en mi opinión, no está vedada la recusación, no son incompatibles. Lo que creo que aquí es importante es que la confirmación es una suerte, como lo dije en su momento, bueno, y eso lo dicen todos los comentadores de los reglamentos, en particular el CCI, es una suerte, lo ha dicho José Ricardo también, es una suerte de filtro temprano que quiere hacer la institución para evitar que haya más adelante el impacto sobre el proceso arbitral, sea cuando ya esté iniciado, ya se ha incorporado como árbitro, pueda generar retrasos, pueda generar mayor controversia. En cambio, esto es una suerte de etapa administrativa en la cual antes de arrancar con el proceso arbitral ya frente al tribunal, la institución arbitral puede hacer esa evaluación, ¿no? Ahora, esa evaluación lo puede hacer sobre la base de los comentarios o las objeciones de las partes, pero como dije también, puede no haber objeciones de las partes, a pesar de que hay una reserva o una declaración de las partes. Entonces, la institución arbitral tiene la posibilidad de evaluar esa información. Tengo la impresión, y aquí creo que me va a corregir José Ricardo por su mayor experiencia en la CCI, tengo la impresión incluso que las posibilidades o la discrecionalidad de la Corte para evaluar las reservas que hacen los árbitros al momento de hacer sus declaraciones para confirmar, incluso podrían ser un poco más amplias, ¿no es así?, que para poder tomar una decisión sobre las mismas causales en una recusación. Pero en todo caso, creería yo que, digamos, esto es una etapa administrativa, que lo que quiere es ser eficiente en el control inicial para que participen árbitros, que da la posibilidad a las partes de que no se enfrasquen luego en una recusación con todas las implicancias sobre el proceso, pero que sin embargo el derecho a recusación no ha sido de alguna manera excluido. O sea, el derecho a recusación siempre está en pie, ¿no? Creo que Lina mismo quería comentar y José Ricardo, me imagino. Sí, no, y yo creo que simplemente es un tema de cómo
cómo expresamos la respuesta. Yo creo que de alguna forma estamos todos en la misma, en la misma línea, en el sentido de que pues, se está hablando, el reglamento habla de circunstancias posteriores a la designación del árbitro, ¿no? Entonces, o sea, puede entre la designación, la confirmación, pueden existir circunstancias incluso que no fueron debatidas en un proceso de confirmación. Y es ahí donde entra el hecho de que la parte mantiene ese derecho de presentar una recusación. Luego la Corte tendrá que examinar si son exactamente, si es básicamente una copiar y pegar la objeción que ya se presentó anteriormente. Evidentemente que la Corte la rechazará, pero permite digamos, permite que los hechos puedan ser incluso más amplios de los que se debatieron en la confirmación, siempre y cuando se pruebe de que efectivamente los hechos se conocieron únicamente 15 días antes de que se presente la recusación. Yo creo que al final ese es el criterio importante para recordar acá. Sí, yo muy breve adicionar, estoy muy de acuerdo con José Ricardo. Simplemente mencionar el artículo 10 del reglamento, renuncia al derecho de objetar, que probablemente se usaría para resolver un tema de esta naturaleza. Augusto Durant ha levantado la mano. Augusto, por favor, ¿cuál sería tu pregunta? Creo que no nos está escuchando, pero... Sí, no nos está escuchando, Augusto. En todo caso, hubo una pregunta que hizo en el chat Omar Córdoba sobre cuáles serían las causas por las cuales las partes o los árbitros pueden elegir un abogado externo de la lista, y si solamente bastaría con un criterio de especialidad para eso. Sí, yo puedo hacer un comentario breve porque lo refería al tema. Sí, de nuevo, hay instituciones que tomamos listas como referencia, ¿no? Hay otras instituciones en el mundo que no se manejan con los temas de listas. Pero siempre la lista es una suerte de referencia para la institución, para tener a la mano, digamos, árbitros que podamos escoger directamente, que puedan fungir como árbitros en casos particulares, ya sea árbitro de emergencias, procesos abreviados, procesos arbitrajes acelerados, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco un tema práctico para la institución, pero hay instituciones que funcionan, como digo, sin listas. Cuando las partes pueden designar árbitros que no son de la lista, es un tema absolutamente abierto, ¿no? No hay ninguna restricción ni ningún favorecimiento, por decirlo de alguna manera, de las nuevas reglas a que las partes designen árbitros de la lista. O sea, su designación es libre. Puede estar dentro de la lista o fuera de la lista. Eso sí, hay un sistema de confirmación. Por eso que independientemente, incluso si está en la lista, pasa por la confirmación. Y la segunda parte sería el presidente. En el caso del presidente, como dije también hace un momento, hay instituciones que se reservan la designación del presidente, como el caso de CCI, ¿no? De alguna manera es un sello, una garantía de que, digamos, el presidente cumple con los estándares que quisiera una institución. En nuestro caso, hemos decidido por exigir que el presidente no lo designe la institución arbitral, sino que sea designado en nuestra lista de árbitros. Pero de nuevo, ese no es un criterio absoluto. Siempre hay la posibilidad de que la Corte o los propios árbitros puedan proponer un presidente que no esté en la lista. ¿Cuáles son esas razones por las cuales? Bueno, ya es muy difícil responder eso porque habría que ver caso por caso. O sea, si es que los árbitros, por ejemplo, proponen un presidente
que no está en nuestra lista, probablemente nos enviarán una nota a la Corte diciendo las razones por las cuales están proponiendo un presidente que no es de la lista. ¿Así? Y la Corte, a su vez, al momento de tomar la decisión para un caso concreto de que no va a designar o nombrar un árbitro que está en la lista, también va a evaluar las razones luego de revisar evidentemente toda la lista. Por lo pronto, a nivel internacional creo que AmCham tiene una excelente lista de árbitros, pero no siempre van a estar todos, ¿no? Entonces puede ser que para un caso concreto una persona que no está en la lista pueda ser designada. Entonces, los criterios no son absolutos, hay reglas, pero siempre hay la posibilidad de que discrecionalmente se use la excepción, ¿no? Gracias, Álvaro. Gracias, Roger. Hay una pregunta de Daniel Cuentas que acaba de hacer en el chat, ¿no? ¿Cuáles son los temas que como pueden ser referidos como comentarios a la declaración del árbitro? ¿Qué pasa si esos comentarios están ligados también a cuestiones que podrían servir para una recusación o ello no ocurre en ningún caso? Quizás yo puedo empezar y me complementan mis colegas. Los comentarios tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos que debe cumplir el árbitro. Y yo me referí en mi presentación a la imparcialidad e independencia, pero aparte de ello hay varios requisitos como de responsabilidad profesional del árbitro, podríamos decir, en el sentido de que tiene que manejar el idioma, conocimiento de la materia, tener disponibilidad de tiempo. Y nuevamente, según el Código de Ética, un árbitro al asumir un compromiso se compromete, ¿no?, a cumplir con esas obligaciones. Además, si se cumplen los requisitos que las partes pueden haber establecido específicamente, en el Camp Santiago nos toca ver mucho ese debate, como por ejemplo, si el contrato es de índole civil, comercial, pero el árbitro tiene especialidad en construcción. Es de la Cámara de AmCham. ¿Alguien tiene micrófono abierto? No, la Cámara de Comercio. No, AmCham, tiene razón, AmCham. Por si acaso, y para... Tiene micrófono abierto. Nombre. Bueno. Si nos ayudan los moderadores para silenciar esta persona. ¿Podrías Enrique? Por favor, Javier, ¿podrían silenciar el micrófono? Hay un micrófono abierto, Javier, por favor. Que a Gianfranco de Ferrari lo han empujado arriba. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias. Sí, bueno, pero esos grandes rasgos, o sea, son aspectos que pueden tener con imparcialidad e independencia, como también con el cumplimiento de otros factores de criterios. No sé Álvaro, si yo José quisiera Ricardo comentar. o Roger. Sí, brevemente, yo recuerdo un caso que se presentó para que un poco graficar otro tipo de situaciones relacionadas con esto de la confirmación. Recuerdo un caso que se presentó en nuestra institución en la cual un árbitro, al momento de hacer su declaración, puso reservas sobre, al momento de aceptar, sobre los temas de responsabilidad. Entonces puso una serie de reservas o condiciones que las partes tenían que aceptar si es que el árbitro, si es que querían que ese árbitro participe en el arbitraje. Por ejemplo, solamente pongo el hecho, no la historia de cómo terminó, pero digamos, si tomamos eso como un ejemplo, las partes, por ejemplo, en una situación así, podrían objetar, ¿no? O podrían no objetar. Entonces, estoy hablando en la etapa de confirmación, ¿no? Y entonces ahí la Corte va a tener que evaluar si es que realmente ese tipo de situaciones
merecen que un árbitro participe en el arbitraje bajo los auspicios o bajo la organización de la institución, ¿no? Sobre todo si es que hay partes que objetan ese tipo de reservas o de en este caso era una suerte de exclusión de responsabilidad, ¿no? Que se entiende, por supuesto, desde el punto de vista del árbitro, ¿no? Pero esos son situaciones muy especiales que a lo mejor no tienen directamente que ver con independencia e imparcialidad, pero que llevan también a una evaluación por parte de la institución si es que ese tipo de situaciones que plantea o que propone un árbitro, con o sin objeciones de las partes, podrían ser objeto de confirmación. Eso quería comentar un caso que nos sucedió en la Corte. Creo que Elina tiene un punto también. Sí, puedo agregar. No fue Lina la que hizo la declaración, por si acaso. Pero adelante. Sí, si puedo agregar un aspecto procedimental muy interesante. Si existen observaciones o si han sido objeto de observación, perdón, si existen revelaciones del árbitro o se han sido objeto de observaciones. En ese caso, el secretario general eleva, ¿no?, el asunto ante la Corte. Y también el secretario general puede decidirlo, yo diría casi discrecionalmente. Álvaro, ¿me confirmas? Entonces, lo que yo observo es que puede haber un caso en que no hay observaciones, pero hay una revelación, y el asunto va a tener que ser conocido por la Corte. Me parece un muy buen sistema, así como de doble chequeo, ¿no?, responsabilidades que se distribuyen. Y Álvaro, por favor, tú estás de acuerdo. Sí, no, es así, o sea, de hecho lo que se ha querido es generar una dinámica más rápida, dándole discreción a la Secretaría para poder decidir previamente si es que se debe elevar o no una confirmación a la Corte, porque evidentemente va a haber casos en que los árbitros que han sido propuestos cumplen con todos los requisitos, no hay mayor objeciones ni observaciones a su declaración. Entonces no tendría ningún sentido que eso se eleve a la Corte para que la Corte los confirme, ¿no? O sea, cuando es evidente que no hay un motivo por el cual no deberían ser confirmados, ¿no? Esa es de alguna manera la razón de esa regla. Ahora, entre las preguntas que recibimos, hay una referida a los pronunciamientos prima facie de la Corte. Lo que dice la pregunta es lo siguiente. Según el artículo 17.4, un tribunal, una vez constituido, ya no puede incorporar una parte que ha sido excluida del arbitraje por la Corte en un pronunciamiento prima facie. ¿Por qué sería esto así si es que el tribunal tiene jurisdicción y la Corte no? No sé si José Ricardo, Roger o Elina podrían comentar al respecto. Perdón, Álvaro, ¿tú puedes repetir esta última parte que se cortó la comunicación? Por supuesto. Es una pregunta sobre los pronunciamientos prima facie que dice, según el artículo 17.4, un tribunal arbitral, una vez constituido, ya no puede incorporar una parte que ha sido excluida del arbitraje por la Corte en un pronunciamiento prima facie. Correcto. ¿Por qué esto sería así si es que el tribunal tiene jurisdicción y la Corte no? Bueno, las partes le han otorgado a la Corte jurisdicción prima facie para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, esa es digamos, es la respuesta. Y lo hacen y lo han hecho con buena razón. El procedimiento prima facie es un procedimiento, de nuevo, para hacer que el arbitraje sea eficiente y que evitar que una parte torpedee un procedimiento y haga un procedimiento mucho más complejo, mucho más costoso, cuando no hay ni siquiera prima facie prueba de que esa entidad o ese individuo están vinculados por el acuerdo de arbitraje. Recordemos, es prima facie. Es muy raro que,
ocurra. Es muy raro que la Corte decida excluir a una parte. Y si lo hace, es porque es tan evidente que lo mejor para el arbitraje es que lo haga, porque si no, se le estaría permitiendo a una parte simplemente torpedear el procedimiento. Vamos a pensar las consecuencias que trae incluir una parte en un procedimiento. Nada más en términos de que eso modifica automáticamente el mecanismo de constitución del tribunal arbitral. Entonces, terminaríamos con un tribunal arbitral nombrado probablemente por la Corte, porque al añadir una parte, si esa parte no se pone de acuerdo con la demandada o con la demandante, automáticamente entonces nos vamos a un nombramiento de los 3 árbitros por la Corte. O sea, que terminamos con un tribunal arbitral totalmente distinto, para que luego ese tribunal arbitral decida que esa parte no debió haberse incluido en el primer lugar. O sea, las consecuencias son graves y es para evitar ese tipo de abuso que se le está dando ese poder a la Corte de tomar una decisión. De nuevo, yo sé que da miedo, la gente dice, uy, le están quitando poderes al tribunal arbitral. No, es prima facie. Lo que indica es que si se toma esa decisión es porque es algo muy evidente. Si existe la mínima duda, no estamos dentro del campo de lo prima facie y evidentemente se va a dejar que el tribunal arbitral sea el que toma la decisión. Muchas gracias, José Ricardo. También hay una pregunta relativa al deber de declaración de los árbitros. El reglamento contempla en el artículo 3.7 del Código de Ética que las partes pueden pedir información adicional a los árbitros, pero eso podría generar un uso abusivo de ese derecho. Y preguntan si existe un límite a ese derecho de pedir información y en todo caso, ¿cómo se establecería o quién establecería ese límite? Y podría tomarlo inicialmente. La norma citada dice que las partes pueden solicitar información adicional a los árbitros propuestos y requerir que precisen y complementen las declaraciones que hayan realizado. Mi entendimiento es que la primera frase de esta norma debería ser leída en el contexto de la segunda parte, ¿no? La primera parte debería ser leída en el contexto de la segunda parte. Es decir, hay ciertos datos, por ejemplo, el árbitro menciona haber prestado asesoría profesional a la parte, a la casa matriz de una de las partes. En ese sentido se puede solicitar información adicional, cuándo fue, de qué consistió, pero no así en términos generales. Piensa usted, por favor, si alguna vez se ha topado con los representantes de la parte en algún evento. Entonces yo creo que de lo contrario efectivamente sería abusivo. Yo tengo quizá un punto de vista un tanto distinto, hasta porque en mi práctica lo he vivido en ambos lados, esta cuestión, tanto como abogado como árbitro, ¿no? Yo creo que cualquier parte está en todo su derecho de pedir información adicional al tribunal arbitral. Puede ser que la parte tenga a lo mejor no total información, pero tenga algo de información que el árbitro simplemente no ha revelado. Entonces yo creo que la parte puede perfectamente pedirle al árbitro que revele información adicional. Ahora bien, estoy de acuerdo con Elina, las preguntas abusivas es el árbitro que va a decidir si entiende el árbitro o la árbitro que debe de responder o no a esa pregunta. Si el árbitro entiende que ha revelado todo lo que tenía que revelar conforme al estándar que establece el reglamento, el árbitro simplemente dirá, me remito a, no tengo nada más que revelar, me remito a lo que ya he dicho anteriormente, ¿no? O sea que pero yo creo que sí las partes tienen derecho a hacer preguntas adicionales y a veces es de hecho muy útil. A veces es porque el árbitro olvidó decir algo y a veces es porque lo entendía que no debía de revelarlo y a veces es porque lo excluyó y es perfectamente válido para las partes corregir esa cuestión.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Quizás mi expresión no fue tan precisa porque donde hay un derecho debería haber un deber correspondiente, ¿cierto? O sea, pedir cuestiones que no estén cubiertas por el deber de revelación del árbitro no tiene sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Hay una pregunta que la han reiterado y está referida al sistema de confirmación, y creo que es una preocupación que se presenta con cierta frecuencia a nivel local, y es si el procedimiento de confirmación no podría vulnerar el derecho de la parte de designar libremente a su árbitro. Sí, yo podría tomar la pregunta, Álvaro. Creo que no. Yo a estas alturas creo que ya la confirmación, como les digo o les expresé hace un momento, ya es una institución o un mecanismo instalado en nuestro medio. Probablemente este reglamento está, digamos, innovando en darle el sentido realmente de estándar internacional que tiene, o sea, de cómo debe funcionar la confirmación, no en función a la pertenencia a una lista, porque eso no es el sentido. Entonces, yo creo que sí, ya es un tema que de alguna manera todos conocemos, está en el arbitraje internacional. Y de nuevo aquí recurro a algo que dijo José Ricardo, ¿no? Cuando nosotros pactamos un arbitraje institucional, cuando tomamos las reglas institucionales, estamos de alguna manera aceptando, o no de alguna manera, estamos aceptando esas reglas y estamos confiriendo esas prerrogativas a la institución, a los tribunales arbitrales, nos estamos sometiendo a todas las reglas de esa institución arbitral. Si hay un reglamento, una parte de ese reglamento o algunos artículos de un reglamento institucional que no responde a lo que las partes o los usuarios quisieran, entonces podrían tomar otros reglamentos, podrían tomar unas reglas ad hoc, pero ya desde el hecho de que hay un reglamento publicado, cual las partes libre y voluntariamente se someten, y ese reglamento incluye una serie de mecanismos como el prima facie, como la confirmación de los árbitros, el escrutinio del laudo, la determinación de los gastos arbitrales. Yo creo que evidentemente no queda la menor duda de que las partes están aceptando esas condiciones para poder conducir su arbitraje, ¿no? Correcto. Y yo creo simplemente para decir las cosas quizá en un lenguaje muy llano. Esto no se trata de que si a mí me cae mal fulano de tal, yo voy a proponerle a la corte que no lo confirmen. Para nada. Aquí se trata de una objeción justificada a la confirmación del árbitro, de por qué ese señor o esa señora en el contexto de ese arbitraje y sobre la base de lo que esa persona reveló o dejó de revelar, debe o no ser confirmado en el arbitraje, o si hay alguna razón que pudiera poner en peligro la integridad de ese proceso arbitral. De eso se trata el proceso de confirmación. No es que la institución quiere tener la discreción de decidir a quién confirma y a quién no sobre la base de criterios totalmente subjetivos. De eso no se trata. Como dijo Roger, lo que queremos establecer acá son estándares internacionales y así es como se va a aplicar. Justo ahora que estamos hablando de confirmación, hay una pregunta en el chat que ha formulado Laura Castro, que dice, con relación al criterio de disponibilidad del árbitro para su confirmación, ¿dependerá solamente del número de arbitrajes a su cargo? Recordemos que en el Perú es usual que se tenga varios arbitrajes en curso bajo en un mismo árbitro, lo cual no sucede en otros países. No sé qué opinan. Bueno, yo quizá puedo dar un punto de vista internacional. La disponibilidad es una obligación contenida en el reglamento, ¿no? O sea, que el árbitro tiene que estar disponible. Y acá yo creo que va a depender mucho también de una objeción que pueda presentar una parte, ¿no? Si el árbitro o la árbitro presenta un calendario procesal que implica que no habrá posibilidad de llevar a cabo una audiencia hasta el 2023, pues una parte tiene todo el derecho de objetar
a su confirmación y la Corte lo va a evaluar. Si no hay objeción de la parte, a mí se me hace difícil pensar en que la Corte dejaría de confirmar sobre esa base de oficio, ¿no? Porque las partes generalmente son las dueñas del calendario procesal y si no tienen objeción, pues no es para la Corte entrar a, pues, a interferir en lo que ha sido la decisión de las partes de no objetar. Muchas gracias, José Sí, Ricardo. total. No Perdón. sé si querías complementar algo, Roger. Sí, sino que se desfasó un poco la... Sí, solamente algo muy breve, creo que la pregunta es interesante porque localmente hay muchos árbitros. Bueno, primero hay un volumen importante de arbitrajes, como sabemos, por el tema de la obligatoriedad del arbitraje al Estado, pero además hay un volumen importante que manejan muchos árbitros o un grupo de árbitros justamente por este motivo. Entonces, incluso muchos se dedican exclusivamente a ser árbitros, entonces pueden revelar un número importante de arbitrajes. Creo que a eso un poco apuntaba lo de la pregunta de Laura, pero yo lo complementaría con lo que ha dicho José Ricardo. Ahora, también lo que ha hecho la institución es estrenar una nueva formato de disponibilidad, independencia y imparcialidad, en el cual efectivamente se está pidiendo a los árbitros que revelen su disponibilidad de calendario. Entonces, probablemente antes lo que se hace en muchas instituciones locales, para ceñirme al tema local, te dicen cuántos arbitrajes estás llevando. Claro, uno revela 10, 20, 30, lo que sea. Pero ahora se va a pedir de manera mucho más detallada cuál es la disponibilidad que tiene usted en el año en un calendario. Entonces, todo eso efectivamente va a servir no solo a la institución, sino a las partes, ¿no? Hay muchos reclamos sobre el que los arbitrajes, en todos lados, pero aquí en particular en Perú, de que son muy lentos, de que no avanzan, de que las instituciones no impulsan los arbitrajes, pero digamos, la posibilidad de que las partes puedan decidir en un momento muy preliminar si es que vamos a poder contar con un árbitro que está muy ocupado, no solamente en su volumen de arbitraje, sino también en su calendario. Entonces, pueden ponerlo a consideración de la Corte y la Corte evaluará en cada caso concreto de nuevo. No es que si en un caso se dice un árbitro, no se le confirma, en el caso que sigue se le va a decir lo mismo. Puede decirse o puede tomarse otra decisión. Es de acuerdo al caso concreto, pero creo que sí va a servir de mucho, no solamente revelar el volumen de arbitrajes que maneja cada árbitro, sino sobre todo también los calendarios, ¿no? Sí, pero simplemente recordar que en el momento en que se confirma el árbitro, el calendario procesal no está todavía establecido. Entonces, por eso yo creo que repito, es importante que sean las partes las que, si tienen alguna objeción, la hagan las partes, ¿no? Puede ser que haya un caso tan complejo que las partes estén pensando que la audiencia va a ser en 3 años, ¿no? Y el árbitro está ocupado en el año siguiente, pero después de 2 años estaba disponible. Entonces, aunque sea un árbitro muy ocupado para ese caso en cuestión, como dice Roger, pudiera funcionar, ¿no? Ahora, si es un caso que va rápido, que se espera una audiencia en los próximos 6 meses y este árbitro no tiene disponibilidad hasta dentro de 1 año y medio, pues ahí las partes pueden objetar. Si bien las partes tienen derecho a designar al árbitro, las partes no tienen derecho a impedir la conducción eficiente del arbitraje. Muchas gracias. Hay una Solo quería, pregunta. Álvaro, precisar que cuando me refería a calendario, creo que ahí no me expresé bien. No es el calendario procesal, sino que como hay un nuevo formato, es un poco como funciona a los que tienen experiencia en CCI, ahora en el nuevo formato les va a llegar un calendario literal. Sí, correcto. Se va a tener que marcar Un almanaque. Claro, su agenda. Su agenda Dígame. el próximo año. Entonces, eso creo que va a ser de mucha utilidad para las partes, en primer lugar, y luego para la institución, ver cuán ocupado puede estar un árbitro, como decías, sin perjuicio del volumen de casos que lleve, ¿no?
el nuevo reglamento establece una obligación para las partes de presentar cierta información. Parte de esa información está referida a el hecho de estar financiada por un tercero, que es un uso que cada vez se presenta más, no solo a nivel internacional, sino también a nivel local. Y lo que se está preguntando es si es que una parte no informa que está siendo financiada por un tercero, cuando puede estarse en un conflicto de intereses entre el financista y el árbitro. ¿Qué es lo que puede ocurrir? O sea, ¿qué ocurre si es que hay una omisión a esa obligación de la parte de informar que está siendo financiada? Y sin embargo, eso podría generar un conflicto de intereses con el árbitro que ya ha sido designado. No sé qué opinan. Sí, totalmente. Hoy en día ya se reconoce a nivel internacional, por lo menos, se reconoce casi la obligación de revelar la existencia de un financiamiento por terceros. Lo que es más debatido es el contenido del acuerdo de financiamiento. Eso normalmente no se entiende como que hay obligación de revelar el contenido, pero la existencia, de manera de que el árbitro pueda hacer la declaración. El árbitro no puede hacer la declaración si no tiene el conocimiento de las circunstancias que existen, ¿no? Entonces, hoy en día a nivel internacional ya eso es algo que está bastante establecido, yo diría. O sea que, ¿cuál es la consecuencia de que no se revele? Se pudiera poner en riesgo la validez del laudo. Y no necesariamente porque el árbitro haya incumplido una obligación, es que el árbitro a lo mejor no tenía cómo cumplirla, y ahí va a depender bastante de cuál va a ser el criterio que van a tomar las cortes al evaluar esa objeción. Porque hemos visto en muchas jurisdicciones, el criterio no es la falta de revelación pura y dura. En los casos que mencionó Elina, en Brasil, se está tomando la falta de revelación como el hecho que automáticamente podría poner en juego la validez del laudo. En otras jurisdicciones, como Estados Unidos, Francia recientemente, el Reino Unido, se va a analizar si el árbitro actuó con falta de imparcialidad. Que puede ser que en un caso determinado donde no se haya revelado, el juez determine que aunque no se reveló, el árbitro realmente no sabía y eso no impactó su actuar y su decisión en el caso. Va a depender mucho de lo que la justicia, evaluando el reconocimiento, ejecución o la validez del laudo, el enfoque que tomen en ese respecto, ¿no? No se puede decir que automáticamente el laudo se va a invalidar, pero sí se podría generar un problema. Y complementando a José Ricardo, estaba haciendo como ejercicio mental, imaginándome los escenarios posibles. Si la parte no lo revela hasta un cierto momento y después lo revela y resulta que al árbitro se le genera un conflicto de interés, yo diría que esa parte ya no puede recusar al árbitro. Su derecho precluyó porque tiene que entregar toda la información relevante. Ahora, la contraria mantiene su derecho para recusar al árbitro, ¿no? Dentro de 15 días desde que se enteró, desde que el árbitro haga la declaración, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué pasa? El árbitro son reemplazados por la corte, hay que repetir ciertas actuaciones, va a terminar esa parte, la que no reveló originalmente, con una condena en costas. O sea, varios escenarios son posibles. Y para añadir a lo que dice Elina, que es un punto muy, muy válido, lo que yo comenté era bajo la hipótesis de que no se había revelado para nada durante el proceso arbitral. El problema es cuando te lo revelan antes de la audiencia para eventualmente torpedear el arbitraje. En ese sentido, la IVA ha emitido ya unas guías muy útiles sobre representación de partes en arbitraje internacional, que dice que
una vez constituido el tribunal arbitral, las partes no podrán introducir nuevos representantes o podrán hacerlo siempre y cuando esto no genere un conflicto en el tribunal arbitral, y si así lo fuera, el tribunal arbitral tendrá el poder de excluir al representante de la parte. Y hoy en día la práctica se ha extendido a los terceros financistas. De hecho, yo generalmente en mis actas de emisión, en los arbitrajes donde existe el acta de emisión, ya incluyo el párrafo donde se extiende ese poder no solamente para excluir representantes de partes, sino también los third party funders, para evitar efectivamente de que eso se utilice como una forma de torpedear el procedimiento ya en una etapa muy avanzada del mismo. Álvaro, no sé si me permites, creo que es muy interesante el tema y complementar a mis colegas. Efectivamente, lo bueno, creo que aquí hay que tomar nota que nuestros nuevos reglamentos, el Código de Ética, creo que en ese sentido es de avanzada, porque sí ha incluido expresamente la posibilidad de que las partes puedan informar sobre este asunto. Entonces, hay que tener en cuenta la oportunidad, como dice José Ricardo, a veces es bueno que eso esté en las órdenes procesales, pero que la obligación de manera general ha sido contemplada en nuestro código de ética, está. Entonces, no es necesario recurrir a soft law. Primero, ya lo tenemos como obligación y podríamos de repente complementar a través de las mismas órdenes procesales del tribunal o con el soft law. Ahora, un punto que sí me preocupa es qué pasa si efectivamente la parte, a pesar de que tiene esa obligación, no lo revela, ¿no? No revela que está siendo financiado por un tercero y, como dice José Ricardo, porque puede, digamos, comprometer la integridad del laudo y eso puede terminar en un recurso de anulación. Ahí el punto es que si esa información es omitida o esa información está oculta, si no lo llega a descubrir la otra parte, probablemente no tendríamos consecuencias, pero si llega a descubrir, y normalmente, digamos, podríamos decir que a nivel internacional, las búsquedas después de un laudo son muy intensas por la parte que ha perdido, que ha sido desfavorecida. Eso sí podría generar consecuencias muy serias en el laudo, si es que efectivamente había una obligación de revelar, no se reveló. Pero en segundo lugar, creo que las cortes van a tener que analizar si efectivamente hay o ese potencial conflicto de interés entre los terceros y los árbitros realmente van a comprometer al laudo, ¿no? No es solamente un conflicto de intereses, sino que va a depender ahí ya de cada jurisdicción, que ese conflicto de intereses que pueda existir sea de tal magnitud, porque ojo que no fue revelado a pesar de que la parte tenía la obligación de revelar, fue de tal magnitud que puede comprometer el laudo, ¿no? Y, por supuesto, entrará también en evaluación que cuánto pudo conocer razonablemente con una diligencia el árbitro esa información, ¿no? Si esa información, a pesar de que no fue revelada, estuvo o no dentro de su esfera de dominio. Creo que es una pregunta compleja, son muchas circunstancias, creo que todavía no tenemos casos, pero lo que sí ya está sobre el tapete, como dijo José Ricardo, es que es un tema que ya está reconocido a nivel internacional, y creo que lo interesante es que nosotros en este nuevo reglamento lo hemos reconocido, lo hemos recogido, y está como una obligación de las partes revelar esta situación, ¿no? Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Roger. Una última pregunta, para no usar tanto del tiempo de nuestros queridos amigos, está referida al tema de arbitraje con prioridad de contratos, y la pregunta concreta es: ¿qué elementos se toman en consideración para determinar que dos relaciones jurídicas están ligadas a efectos de que se pueda llevar a cabo un arbitraje con prioridad de contratos a los que se refiere el artículo 16.1 del reglamento?
Sí. De nuevo, acá aquí hay que recordar es que la decisión que va a tomar la Corte es prima facie, ¿no? Recordemos eso, es prima facie y al final la cuestión va a ser determinada definitivamente por el tribunal arbitral. Ahora, prima facie, ¿qué elementos se pueden considerar? Pues se pueden considerar las fechas de las transacciones, el objetivo de las transacciones, de los contratos, se pueden considerar quiénes son las partes en esos contratos, digamos un sinnúmero de hechos, ¿no? Relacionados a estos contratos, para ver si prima facie las partes, se pudiera hacer el argumento de que eventualmente las partes tenían la voluntad de arbitrar reclamos que surgieran de todos esos contratos en un mismo arbitraje. Al final, eso es lo que se quiere probar, ¿no? Que había un acuerdo de arbitraje para regrupar todos esos contratos en un mismo arbitraje, ¿no? Entonces, prima facie, lo que la Corte puede hacer es simplemente analizar esos elementos, ¿no? Ahora, ir más allá para determinar la verdadera voluntad de las partes, eso realmente le va a tocar al tribunal arbitral. Bueno, muchísimas gracias, Elina, José Ricardo, Roger, por haber estado con nosotros todo este tiempo. Gracias a los asistentes por su presencia, que veo que se han quedado durante todo este tiempo de manera constante. Y les pediría, si por favor puedan prender sus cámaras para sacar una foto del evento, aquellos que evidentemente quieran y puedan hacerlo, ¿no? Excelente. ¿Hay alguien a cargo de la foto? Sí. María Isabel es especialista. Cham tiene todo un equipo de fotógrafos profesionales. No te preocupes, hay varias personas que van a sacar fotos. No, hay otros que están sin cámara que van a tomar fotos también. A ver, por favor, su mejor pose. Sonrían y miren a la cámara porque si no van a salir con los ojos desviados en la foto. Cerrados. A ver, 1, 2, 3. A ver, voy a ver si puedo mandar esto al chat para que todos lo tengan. A ver, ojalá se pueda. Creo que sí se puede. A ver, permítanme. Un ratito. No se puede. Qué pena, pero bueno. Ya lo van a tener. Muchas gracias. Por correo enviarlo por correo los asistentes. Ok. O una última foto por si alguien salió con los ojitos chinos. Bueno. A ver, un momento. Ay, es que alguien está escribiendo en el chat y sale el chat de una foto. A ver, 1, 2, 3. Una segunda foto. Ya, listo. Excelente. Listo. Muchísimas gracias a todos. Y les pedimos estar atentos a nuestro segundo Q&A, que va a ser pronto, ¿no? Va a pasar ahí como siempre en nuestras redes sociales. Bueno, manténganse todos bien y un gusto verlos. Cuídense. Igualmente. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Cuídense todos. Gracias. Gracias. Chao.